Entonces, ahora sí que estamos grabando, iniciamos en nuestro tema. Bien, vamos a hablar entonces sobre las unidades de medida, eh, que son pues algo muy general, ¿sí? Básicamente las unidades de medida siempre lo que van a hacer es estandarizar, ¿sí? Esas unidades de medida nosotros tratamos de tener un estándar. Puede ser a nivel internacional, ¿sí? Que ese es el cubrimiento que tienen muchas de los sistemas internacionales. Y esos sistemas internacionales, pues lo que me sirven es para establecer ese estándar. Eh, ¿Para qué se hace ese estándar? Pues para establecer una medida, ¿sí? O un estándar para medir básicamente pues 7 elementos, ¿listo? En principio. Eh, ¿Y por qué digo 7 elementos? Porque a nivel internacional, eh, un área que se llama el Sistema Internacional de Medidas, que se estableció por allá en Francia hace muchos años, estableció que principalmente hay 7 magnitudes principales. Entonces, establecieron que siempre va a haber 7 magnitudes principales. Hay muchas más. No se preocupen que hay muchas cosas que se pueden medir, ¿sí? Pero esas cosas que se pueden medir, pues prácticamente determinaron que parten de estas 7 magnitudes principales. ¿Listo? Entonces, esas magnitudes, por lo general, lo que hacen es hablarnos de fenómenos físicos. Entonces, estas magnitudes, por lo general, son magnitudes físicas. ¿Listo? Lo que vamos a encontrar ahí. Y son, pues, las 7 que determinaron principales. ¿Bien? Entonces, esas 7, pues, son, digamos, el principio de todas las unidades o el sistema internacional de unidades que se estableció a nivel mundial. ¿Cuáles son en este caso? Por ejemplo, hay una que ustedes conocen, eh, que es la longitud, ¿no? Y esa magnitud que es la longitud, eh, establecimos que en algún momento la unidad de medida que se iba a implementar, ¿sí? Para medir longitudes, se llama el metro, ¿sí? Digamos que esa es una medida estándar. Mm, Cuando ya hay medidas muy pequeñas, entonces ya empezamos a tener un múltiplo que es el milímetro, ¿sí? O otros mucho más pequeños. Y esa es una variación que se utiliza, por ejemplo, en muchos fenómenos de la química o en muchas partes de la química utilizan pues esas medidas tan pequeñas. Hay unas variaciones también, por ejemplo, de esta unidad de medida que es el metro, y esa magnitud que es la longitud, que son pues longitudes muy grandes o demasiado grandes. Y esas longitudes demasiado grandes, por ejemplo, se ven en la parte de astrofísica, ¿sí? Y ellos tratan de medir pues distancias muy, muy grandes. Entonces, pues ellos utilizar el metro pues no es tan común, ¿sí? Ellos ya cambian la unidad y pues digamos que es una derivación y empiezan a hablar, por ejemplo, de años luz. Entonces, para ellos la unidad ya cambia porque es una unidad pues exageradamente grande, ¿sí? Pero pues por lo general lo que utilizamos o la base termina siendo el metro. ¿Listo? Esa es como la base inicial. Otra de las cosas que nosotros podemos medir, por ejemplo, es la masa. Y la masa, por lo general, está en una medida que se llama el kilogramo. ¿Sí? Esta sí es rara porque uno pensaría pues que la masa se mide en gramos, pero realmente la unidad es kilogramo. ¿Listo? Variaciones. El peso. El peso es otra magnitud distinta a la masa, y esa pues también tiene otra unidad. ¿Listo? Esa sí pues ya está en gramos, por ejemplo. Y eso por eso es que en algún momento pues se va a derivar de estas principales eh, otras muchas derivaciones, otras muchas magnitudes, ¿sí? Y ahorita les muestro pues una tabla de todas las derivaciones que colocaron en algún momento, ¿sí? Todas variando pues de estas 7 principales. Otra que utilizamos mucho es el tiempo. Esa es una magnitud eléctrica, magnitud física, perdón.
Y la unidad pues que utilizamos principalmente es el segundo. Entonces, por lo general, nosotros utilizamos pues esa unidad de tiempo para determinar de pronto una comparación entre lo que ha pasado pues de sucesos en alguna acción y pues por supuesto a lo largo del tiempo pues tenemos que medir qué ha pasado con ese suceso. Entonces ahí es cuando empezamos a medirlo pues en segundos y en sus múltiplos que tiene minutos, horas, etcétera, etcétera. Pero la principal termina siendo el segundo. ¿Listo? Mm, otra que es, esta sí la conocen, la intensidad eléctrica. Y la intensidad eléctrica, recuerden que se mide en amperios. ¿Listo? Ese fenómeno que es la intensidad eléctrica, que es el flujo de una carga eléctrica a través de un material, y a eso lo llamamos amperios, ¿sí? Es lo que corresponde a una magnitud física principal. ¿Listo? Esa también es bastante conocida. De ahí en adelante, pues ya se derivan las otras magnitudes eléctricas que ustedes conocen. Por ejemplo, el voltaje, la resistencia, bueno. Em, otra, la temperatura. ¿Listo? También en algún momento pues se necesita hacer mediciones de temperatura y esas mediciones de temperatura sí son unas, digámoslo así, sí son variadas. Aquí sí hay varios sistemas que en algún momento pues se pueden utilizar para hacer mediciones, por ejemplo, los grados centígrados, los grados Fahrenheit o los Kelvin, ¿sí? Todas esas en algún momento lo que hacen es mirar o comparar una variación de temperatura, ¿sí? O buscar, comparar un equilibrio o un estado de equilibrio de temperatura em, con lo que están midiendo en ese momento. Si hay mucho calor, pues no hay equilibrio. Hay mucho calor y por supuesto la medida de temperatura va a ser bastante alta, ¿sí? Pues al contrario pasa con el frío, ¿no? No hay una temperatura, digamos, base en equilibrio pues hay temperaturas, digamos, bajo cero, ¿listo? Y eso es lo que también mm, pues pasa con esa magnitud física principal, digámoslo así. Em, bueno, esta sí, de pronto los que trabajan con electricidad, la intensidad lumínica, ¿m? Esa intensidad lumínica, eh, pues también va a tratar de medir las ondas, eh, en este caso, pues ondas que salen de alguna fuente que genera esas ondas de luz y eso pues también se puede medir. Entonces, la base de las mediciones se llama una candela, o esa es, digamos, el término que se le da a esa unidad de medida, la candela. ¿Listo? Por supuesto, pues ahí va a haber otras variaciones también que se utilizan en los sistemas lumínicos. Y la última, mm, que es más de química, es una que se llama cantidad de sustancia. ¿Listo? Esa cantidad de sustancia se mide en algo que se llama un mol. ¿Listo? Entonces es como una proporción y esa proporción me va a indicar qué proporción hay dentro de un espacio de cierto material. Y eso es básicamente la sustancia que tiene algo, ¿no? Siempre tiene un componente pues ahí interno y siempre hay una cantidad de ese componente interno dentro de un material. Entonces, por ejemplo, usted puede medir átomos, ¿sí? Desde lo más pequeño usted puede empezar a contar pues la cantidad de átomos en ciertos materiales y eso se mide pues en mol. Todas estas siete que aparecen acá pues son esas magnitudes físicas principales. ¿Listo? Y estas son las unidades de medida. Ustedes dirán, pues faltan varias, sí, faltan varias, pero recuerden que estos son las principales y de ellas se derivan pues muchas otras. Entonces ahí sí, dependiendo eh, de muchos elementos que aparecen acá adicionales, pues vamos a ver que hay unas variaciones y otras magnitudes pues que están derivadas. ¿Listo? Por aquí hay una tablita que tengo del famoso Wikipedia. ¿Sí? Y aquí pues hay una tabla de otras magnitudes.
Miren que aquí, por ejemplo, hay un magnitudes físicas. Ustedes ven aquí magnitudes físicas, ¿sí? Y el nombre de la unidad que corresponde. ¿Sí? Entonces, esto ya es una derivación o esto lo sacan de una derivación con alguna operación adicional. Entonces, la expresión derivada, pues aquí hay una expresión derivada. La sacaron, por supuesto, de unos cálculos con otras magnitudes físicas y pues llegaron a esta conclusión de que básicamente pues la potencia se puede sacar de esta forma, con joules o con trabajo y en un tiempo. Y aquí pues tienen un exponente. Por eso es que se llaman derivadas, porque puede usted hacer una operación con otra unidad y llegar pues a esta unidad o esta magnitud física. ¿Listo? Lo importante es pues que se pueda reconocer esas magnitudes, ¿no? Y se pueda determinar pues cuál es el nombre de la unidad. ¿Listo? Cuando vean nombres de la unidad, se van a dar cuenta que siempre hay un símbolo. Entonces vamos a ver que las unidades no es que digámoslo así, se cuenten o se establezca la cantidad de algo sin un símbolo adicional, ¿sí? O sin un nombre. Entonces cuando veamos, por ejemplo, potencia, eh, siempre la vamos a ver acompañada, o la mayoría de las veces la vamos a ver acompañada con esta W para indicar que es potencia, ¿sí? Si no nos contarán pues que estos son vatios o que son watt. Pero cualquiera de las formas que esté escrito acá ya me está diciendo que me estoy refiriendo a una magnitud física que se llama potencia. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que esto es bastante importante. Muchas veces se coloca solo un número, pero no se coloca la unidad que corresponde, ¿sí? O el símbolo de la unidad, y pues no sabemos a qué nos referimos con ese número, ¿sí? Usted puede hacer una operación matemática, pero sin el símbolo de la unidad o sin el nombre de esa unidad, pues eh, no podemos determinar de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces ahí es cuando estos símbolos pues son bastante importantes. Y se darán cuenta pues que tendrán símbolos pues bastante comunes. Y cuando veamos operaciones, por ejemplo, en electricidad eh, o en electrónica, pues va a ser muy común, por ejemplo, ver potencia, voltaje, ¿sí? Ohmios, esos son pues bastante comunes. Y pues como les decía, todas estas que están aquí, pues son derivaciones. Por ejemplo, si estábamos hablando de longitud como una principal en metros, miren que una derivación es el área. Entonces, si yo quiero hallar el área de un elemento, eh, ya tengo una derivación que es el metro cuadrado. Y el metro cuadrado, pues simplemente son 2 metros, digamos así, metro por metro, una multiplicación, una potencia, y eso ya me determina pues otra magnitud física que es el área, ¿sí? Lo mismo pasa con el volumen, mire que allí aquí el volumen ya aumenta. La velocidad ya tiene una combinación entre la longitud y el tiempo. Miren que aquí ya aparece la S, ¿sí? Y ahí también hay combinaciones que se pueden determinar con esas magnitudes principales. Entonces, esto sí es bastante importante que lo tengan en cuenta. A veces solo tratamos de colocar una sola letra y desafortunadamente a veces colocamos es el prefijo, el kilo, ¿sí? Pero el kilo o esta K que aparece aquí para densidad se puede repetir en cualquier otro lado, ¿sí? Y ahí es cuando lo que acompaña, esas letricas que acompañan esa fórmula o esa unidad, pues eso es lo que me define a qué me estoy refiriendo. Entonces no se les olvide que eso es bastante importante, digamos muy importante tener en cuenta esas unidades, ¿listo? A las cuales se están refiriendo. Eh, Y por eso, pues, eso tiene tantas magnitudes, ¿sí? Hay muchas cosas que medir en este mundo y todo esto, pues, gracias a un sistema internacional que en algún momento, pues, determinó cuáles son los estándares para hacer mediciones. ¿Listo? Por aquí miren que aquí hay una que se llama luminancia, que dice candela, que es la principal, ¿sí? Por metro cuadrado. Entonces aquí está ya acompañado por la parte de área, ¿sí? Entonces la luminancia, pues, va a referirse a un área, ¿sí? Y tras de eso se va a referir a la candela. Y recuerden que la candela es la intensidad de luz o la intensidad lumínica.
Entonces lo que está midiendo la luminancia es pues esa intensidad lumínica que hay en una área determinada, por ejemplo, un cuarto, ¿sí? Y eso ya se mide pues en luminancia, ¿listo? O se utiliza la magnitud luminancia. ¿Listo? Entonces eso ya es una variación también del que acabamos de ver, que se llama la intensidad lumínica. No es lo mismo, eso sí, la intensidad lumínica solo sería la candela, ¿listo? No tendría en cuenta el área. Bien, entonces tengan presente esto, es bastante importante, no es que uno se las aprenda todas siempre, pero entre más las practique, pues más se va aprendiendo por lo menos las unidades y los símbolos. Y cada vez que vaya pasando un tema que tenga estos símbolos, eh, pues vamos a ser más familiares con esos símbolos. Bien. Estas por lo general son físicas, magnitudes hay muchas más, entonces se van a dar cuenta pues que hay otro tipo de magnitudes que se pueden utilizar y unas unidades adicionales pues que no aparecen aquí, ¿sí? Pero también pues van a ser pues estándares a nivel internacional. Por ejemplo, el bit, ¿sí? El bit es una unidad de estándar y esa unidad estándar pues es una unidad de información. Entonces, aquí no lo están contando como una magnitud, pues no es una magnitud física, sino es un estándar para referirnos a información. Y en este caso, pues el bit existe, solo que aquí pues no está representado. Bien. Em, entonces, esto ya pertenece pues a otro sistema también que aparece acá fuera de estas unidades básicas. Bien, entonces estos son los sistemas, no se les vaya a olvidar. eh, Tener en cuenta pues muy presentes esas características de las unidades de medidas. ¿A qué se refiere pues cada unidad de medida? A las principales, a las derivadas, ¿sí? En algún momento dar algunos ejemplos de las derivadas que ustedes conozcan, ¿sí? O que les sean muy familiares. No todas, a veces pues toda esa parte de química no es que sea tan familiar para nosotros. De pronto todo esto que están hablando que hablan de mol, que hablan de densidades, de que, bueno, de ese tipo de cosas a veces no es eh, tan familiar para nosotros. Pero pues no significa que no, que para alguien no vaya a ser familiar y no lo vayan a utilizar. ¿Listo? Bueno, esa sería pues esta primera partecita de que estábamos hablando de la guía. Voy a cerrar esto un momentico. Estoy utilizando esta. Listo. Ahora sí, operaciones matemáticas que a ustedes tanto les gustan. En este caso, las operaciones matemáticas que vienen aquí son los fraccionarios. ¿Listo? Hay unos ejercicios que hablan de fraccionarios. Mm, recuerden que esas fraccionarios, pues básicamente se refieren a una cantidad que está dividida en otra. ¿Sí? Esa barrita que aparece ahí, pues es una división. Y por lo general, para representar a esa división en un fraccionario, voy a escribir por aquí, fracciones. Pues uno lo que tiende a hacer es colocar esa barrita o escribir, por ejemplo, vamos a ver si aquí me escribe, sí, señores, un número, ¿sí? Dividido en otro número. Entonces, por eso es que hablamos de una cantidad que está dividida en otra. Esto es una cantidad y esta pues es otra cantidad. ¿Listo? Otra forma de escribirlo pues es 2 dividido 3. ¿Listo? En este caso, este ejemplo que aparece aquí como fracción. Si no estuviera dividida, pues sería un entero. Y un entero, pues es, por ejemplo, S2. Es un número entero, pues no está dividido, nadie lo está dividiendo, o no se requiere dividir. ¿Listo? Mientras que en este caso, pues sí hay una división implícita en la fracción. ¿Listos? Bueno. Em, las partes. Si se acuerdan las partes, a este señor que está arriba se le dice el numerador y a este señor de abajo se le dice el denominador. ¿Listo? Esos dos son los dos elementos principales, el numerador y el denominador. ¿Qué significa? ¿Mm? Que en algún momento el numerador que tengo son las partes, ¿sí? Que voy a tomar y el denominador
digamos que son las divisiones en que está algún elemento, ¿sí? En total. Supongamos que esto, vamos a ver si por aquí hay una figura geométrica. Menú de imágenes, insertar, bueno, dibujémoslo. Em, un cuadrado, un elemento que es una unidad, ¿listo? Voy a dividirlo en tres partes, digamos que son tres partes iguales, no sé si sean tan iguales, pero digamos que están iguales. Y eso representa pues el denominador, esas tres partes en las cuales está dividida la unidad. ¿Cuántas partes necesito? Lo que me diga el numerador. Entonces necesito una parte y necesito dos partes. ¿Listo? Y eso es de lo que me habla el numerador, ¿no? De las partes que necesito basado en esta división que tengo de una unidad. ¿Listo? Puede pasar eso pues con una fracción o eso es básicamente lo que pasa con una fracción. Sin embargo, para las fracciones pues tienen unos comportamientos pues digámoslo así variados. ¿Listo? O hay unas variaciones dentro de las fracciones. Aparece una fracción siempre eh, o tres tipos de fracciones, perdón, y hay una fracción que se llama una fracción propia. ¿Qué pasa con la fracción propia en este caso? O uno de los tipos de fracciones que nos vamos a encontrar. La fracción propia es una fracción que en algún momento el numerador pues siempre es menor. Entonces, cuando usted vea un numerador que es menor, por ejemplo, un 1, y es menor que el denominador, eso se llama una fracción propia. ¿Listo? La cantidad de partes que voy a tomar es menor que lo que hay en la parte de divisiones de una unidad. Entonces, aquí es la parte menor de la de arriba. Em, la otra, o el otro caso que puede pasar, es que yo encuentre una fracción impropia. Impropia, ¿sí? O propiamente no es una fracción. Y esto tiene la característica que el numerador es mucho más grande, ¿no?, que el denominador. ¿Sí? Entonces, esta parte de arriba pues es mucho más grande y la parte de abajo es mucho más pequeña. Bueno, eso implicaría que en algún momento para tomar estas tres partes, pues yo necesite muchos más elementos, más unidades. ¿Listo? No solo una unidad, sino necesite de pronto dos para poder sacar un pedacito de la otra. Dos unidades, por supuesto, divididas de la misma forma, de las cuales pues voy a tomar una parte, dos partes y tres partes. ¿Listo? Pero pues dense cuenta que el número que está en la parte superior pues va a ser mucho más alto. Y pues la otra característica eh, es una fracción que se llama unitaria. Bien, esa es la otra característica de las fracciones, una fracción unitaria. ¿Qué pasa aquí? Pues que los dos son iguales. Los dos, el numerador y el denominador, pues son iguales. Entonces aquí, em, por ejemplo, 2 medios, ¿sí? Y eso se llama una fracción unitaria. ¿Listo? Cuando usted toma la misma cantidad de partes de las divisiones que tiene dentro de una unidad. Acuérdense que esto pues termina siendo la unidad. ¿Bien? Entonces, esas son las tres partes o las tres variaciones que hay en los fraccionarios. La forma en que usted los encuentra escritos, básicamente, que son fracciones propias, impropias y fracciones unitarias. Bien, bueno, me voy a mover por acá, perdón, me voy a mover por acá, ¿listo? Con una fracción, casi siempre pues uno que encuentra una fracción solita, uno puede hacer algunas operaciones. Entonces, dentro de esas fracciones, cuando están solitas, nosotros tendemos a hacer, por ejemplo, algo que se llama simplificar. ¿Listo? Y esa simplificación, por ejemplo, se da en el caso de que yo tenga una fracción, por ejemplo, de este estilo. Esa es una fracción, ¿sí?
es el 2 dividido 4. Y esa fracción en algún momento que tiene el numerador 2 y el denominador 4, eh, para poderla simplificar, yo tengo que hacer una operación arriba y abajo. Arriba y abajo es en el numerador, una operación que afecte el numerador y otra operación que afecte el denominador. Entonces, en este caso, yo la puedo, por ejemplo, hacer una división, ¿no? Y dividirla por un número en común. Entonces, por ejemplo, por el 2. Y abajo también lo divido por un número en común. Y ojo porque tiene que ser en común, ¿sí? Si usted no quiere afectar la fracción, no quiere modificar, digamos, el conjunto de la fracción, pues tiene que afectarla a la arriba y abajo de la misma forma. En este caso, la división pues se hace abajo y se hace arriba. Entonces, pues 2 dividido 2 da 1 y 4 dividido 2 pues da 2. Y esta fracción, digámoslo así, ya no se podría simplificar. Hasta ahí llegaríamos con la fracción. Entonces, esa operación de simplificación, mire que solo la estoy haciendo con una sola fracción. Entonces, no es extraño que nosotros pues terminemos cogiendo las fracciones y las terminemos simplificando. ¿Esa unitaria es la misma mixta? No, no, esa no es la misma mixta. Unitaria es cuando nos referimos a una sola unidad, ¿sí? Y cuando yo divido, no sé, en 10 partes y las tomo todas, pues eso termina siendo una unidad, ¿sí? La mixta es una expresión que ya no solo tiene una fracción, sino tiene un número entero. Esa ya es de pronto a lo que se refiere con mixta, que tenga un número entero y adicionalmente pues tenga una fracción. Pero en este caso pues no va a haber sino números enteros, ¿sí? En este caso eh, la unidad es el número entero y por eso se llama unitaria. ¿Listo? Bueno, mm, esa sería la simplificación. Esa es una de las cosas que se puede hacer. Con ese mismo principio, ¿no? Yo puedo amplificar, ¿sí? Ya no lo puedo volver más simple, sino lo puedo amplificar. Y esa es otra de las cosas que también se puede hacer. Y tiene el mismo principio. Yo tengo una fracción y esa fracción en algún momento para aumentarla o para amplificarla, la debo multiplicar arriba y abajo. Puede ser, digamos, por un 2. Hagámoslo así fácil. Entonces aquí sería 2 por 2, 4. Y aquí abajo sería 8. ¿Ve? Entonces esa sería una fracción amplificada. Tengan en cuenta que estoy afectando el numerador y el denominador de la misma forma. No puedo afectarlo, por ejemplo, con un 2 y un 3. ¿Sí? Entonces por aquí abajo le pongo un 3 y abajo arriba le pongo un 2. No, porque ahí ya varía la fracción. Y eso ya no se puede hacer en estas dos operaciones. Tiene que ser afectado de la misma forma. Por eso es que en algún momento pues estoy multiplicando arriba y abajo por el mismo número, ¿sí? No es que solo multiplique arriba o solo multiplique abajo. Hice las dos operaciones arriba y abajo. ¿Listo? Acuérdense que esas dos operaciones se tienen que hacer arriba y abajo. Y eso pues es con una sola fracción, como les estaba diciendo. Yo la puedo amplificar o la puedo simplificar. Vemos más la simplificación que la amplificación, pero no significa que no se pueda hacer. ¿Listo? Y hay varias operaciones que se van a dar cuenta que se necesitan en algún momento pensar que también se pueden amplificar las cosas, ¿sí? Entonces, ahí cuando usted piensa que también se puede amplificar, de pronto puede solucionar algún ejercicio mucho más fácil, ¿sí? Bueno, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. Esas operaciones pues son sencillitas y aquí ya empezamos a complicarla un poquito. Bien, bueno, entonces por acá voy a anotar suma y resta. Bueno, listo. Entonces, ¿qué puedo hacer con varias fracciones? Puedo hacer sumas o puedo hacer restas. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí mi lápiz y puedo coger una fracción, por ejemplo, 3 cuartos, y sumarla
a 2/5. ¿Listo? Son dos fracciones y en este caso hay una operación de suma. Puedo hacer, por ejemplo, una resta. 3/4 menos, por ejemplo, 1/2. Y eso es una operación de resta entre dos fraccionarios. Bien. Eh, ¿Por qué hablamos de estas dos? Porque básicamente se resuelven de la misma forma. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer primero en cualquiera de las dos operaciones? Hay que utilizar una multiplicación. ¿Y qué se multiplica en este caso? Se multiplican los denominadores. ¿Listo? Eso es lo primero que se hace, los denominadores. Recuerden que los denominadores son los de abajo. Y lo siguiente que se va a hacer, bueno, primero hagamos esta. eh, Escribámosla por aquí. Sería 5 por 4, 20. ¿Listo? Estas dos se multiplicarían, que serían los dos denominadores. Y en esta operación pues también se hace lo mismo. Se multiplican los dos denominadores. 4 por 2, 8. ¿Listo? Esa es la primera acción que se realiza, o el primer punto que siempre se realiza en estas operaciones. El segundo, para que lo tengan presente, ahí es cuando hablamos, pero cambio el color del lápiz, de algo que se llama una multiplicación en cruz. ¿Sí? Y esa multiplicación en cruz es multiplicar pues el elemento que está aquí arriba, que sería, por ejemplo, el 3, y multiplicarlo por el que está abajo, que en este caso sería el 5. ¿Listo? ¿Por qué es una cruz? Porque usted tiene que hacer lo mismo también con este numerador y el denominador. Por eso es que hablan de una multiplicación en cruz. Entonces aquí hay una multiplicación en cruz. ¿Listos? Bueno, en X. Parece más una X. Bien, entonces, ¿cómo se coloca? Se empieza por el de acá arriba. Y usted multiplica el 3 por el 5. ¿Listo? Entonces, aquí sería el 3 por el 5. Y después utiliza el más. El más que sí ya lo tenía por acá. Y hace la siguiente operación. 4 por 2. ¿Listo? Voy a correrme un poquito para acá. Listo. Por supuesto, pues hay que resolverlas, ¿no? Aquí 5 por 3, 15, más 4 por 2, 8. ¿No? Sigue teniendo el mismo 20 abajo. Se hace ahora esta suma. En este caso, esta suma da 23 y 20 en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, la suma de estas dos fracciones, pues me dio este resultado. Y esta es la forma o las operaciones que se deben realizar. Primero los de abajo, ¿sí? Se multiplican los denominadores y después se hace la operación en cruz. Entonces voy a hacerla aquí con el de abajo. 3 por 2 menos 4 por 1. ¿Listos? Entonces aquí sería 6 menos 4 sobre 8. Y 6 menos 4 pues me da 2 y 8 en la parte de abajo. Bien. Recuerden que eso se puede simplificar, ¿no? Eso ya lo vimos. O se puede amplificar. En este caso, pues se puede simplificar, ¿sí? Esto me daría un cuarto. Si yo lo simplifico, ¿sí? Sería lo mismo, pues, a la hora de simplificar. Y eso, pues, sería una resta. ¿Bien? Siguiendo, pues, esos dos pasos, esas siempre son las operaciones que se realizan con una resta. Se multiplican los denominadores y después se hace una multiplicación también en cruz, empezando siempre por el de arriba. ¿Listo? No se vayan a equivocar porque uno siempre empieza con el de arriba, en este caso con el numerador eh, de la primera fracción. Bien, bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Todavía no nos hemos complicado, pero ahí digamos que es una suma y una resta. Afortunadamente las dos pues son iguales, solo cambia el símbolo de suma y el símbolo de resta.
¿Listos? Preguntas, dudas, no problema. Bueno, bien. ¿Qué podría cambiar aquí? Voy a colocar aquí un poquito más abajo. ¿Qué podría estar cambiando? Que pues no tengamos solo dos fracciones. Y si ya esto se empieza a complicar porque ya hay más fracciones. Entonces, voy a colocar aquí el lápiz. ¿Listo? Y supongamos pues que tenemos más fracciones, no solo dos, sino necesitamos hacer pues una operación un poquito más larga. Entonces, por ejemplo, 4 tercios más un medio. Bueno, y combinémosla con la otra. Igual se hacen de la misma forma. Y 5 sextos. ¿Listo? Esa es una operación pues de tres fraccionarios. Em, Aquí sí ya tenemos que utilizar otros conocimientos adicionales porque necesitamos pues un número en la parte inferior, ¿no? El denominador, y pues así en línea pues no es que uno tienda a sacarlo, ¿sí? Se puede, digámoslo así, sacarlo, pero pues no es común utilizar esa operación así nomás. La que sí es común, mm, por lo general, es la operación de mínimo como múltiplo, ¿sí? Un número o un múltiplo de estos tres que aparecen en la parte superior. Entonces, esa es la operación que uno tiende a realizar. Bueno, ¿cómo lo sacaríamos para acordarnos entonces? Tengo el 3, tengo el 2 y tengo el 6. ¿Listo? Trazo una línea, la que se van acordando, y empiezo a mirar em, cuáles son los números eh, primos que se pueden utilizar con estos números. Eso se llama un factor primo. Entonces acuérdense que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11. Esos son los números primos. Y esto pues básicamente son los que vamos a utilizar aquí. Voy a utilizar el más bajito, el que mencioné de primeras, que es el 2. Bien. Em, Puedo utilizar este número para dividir el primero o para sacarle una división por 2. Y en este caso al 6 se le puede dividir por 2 y esto me da un resultado de 3. Para el 2, el que sigue, este de acá, también lo puedo dividir por ese mismo 2 y el resultado pues me da 1. Y a este señor 3 no lo puedo dividir, entonces ese sigue intocable, ¿sí? Ese sigue sin poderlo tocar. Bien, aquí en este caso ya no puedo volver a utilizar el 2. Si lo pudiera volver a utilizar, pues lo vuelvo a utilizar. Para el caso de que me quede en 1, ¿sí? Aquí en adelante ya no voy a hacer más operaciones, ¿sí? Y voy a pensar pues en los otros dos que me han quedado. El siguiente número primo pues sería el 3 y aquí sí lo puedo utilizar. 3 dividido 3 pues me da 1 y también por este 3 me va a dar 1. ¿Listo? Entonces, cuando ya me dé 1 aquí termino la operación. Y ahí ya significa que ya terminé la operación completa. En este caso, ¿qué me quedó? Estos dos numeritos que aparecen ahí. ¿Sí? ¿Qué hago con esos dos numeritos? Los multiplico. Entonces cojo 2 por 3 y eso me da 6. ¿Qué es 6? El mínimo común múltiplo, ¿sí? O un número común entre estos tres numeritos que tengo acá, ¿sí? Donde convergen todos, digámoslo así. Y en este caso, pues el mínimo común múltiplo es el menor número en los cuales esos tres que tengo ahí, pues van a converger. O se van a juntar, digamos, o van a llegar. Si empiezo, por ejemplo, a aumentarlos por sí mismos. En este caso, pues el 6 pues sería el mínimo común múltiplo. Y lo coloco aquí abajito. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, espero que se acuerden después.
Esto es bastante fácil, así que no se preocupen que eso es bastante sencillo. ¿Listos? Bueno, ya tengo una parte, ¿sí? Que es el denominador. Bien. Entonces voy a utilizar, digamos, el verde. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger este elemento y voy a hacer una división con este otro elemento, con el primero. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, lo primero que hago es una división. Y divido ese 6 entre 3. ¿Listo? Esto me da un 2. Y lo siguiente que hago, voy a anotar aquí que esto es una división. Una división. Y lo siguiente que hago es multiplicarlo por la parte de arriba. Esto es una multiplicación. Entonces aquí coloco 4 por 2. Y escribo 4 por 2. ¿Listo? Esa sería la primera parte. Sigue el símbolo, en este caso un más. Entonces aquí viene un más. Y hago lo siguiente, hago lo mismo, hago la misma división por la siguiente fracción. 6 dividido 2 me da 3. 3. Y lo multiplico por el número que está en la parte superior, por el numerador, que en este caso es 1. Sigue menos. 6 dividido 6 da 1. Y lo multiplico por el de arriba, que en este caso es 5. ¿Listos? Digamos que esas son las indicaciones de la operación que debo realizar a continuación. Bien. Ya teniendo esto, pues simplemente lo fácil es solucionar. ¿Sí? 4 por 2, 8. ¿Sí? Más 3 menos 5. Todo dividido sobre 6. ¿Listo? Bien. Y aquí pues simplemente hago la suma. 11 menos 5, eso me da 6. Y abajo hay un 6. Y esto pues acuérdense que es un fraccionario unitario. Y esto cuando lo divida 6 entre 6, pues básicamente me da 1. Entonces la operación que acabamos de hacer, mire que la hicimos entre 3 fraccionarios. Por aquí había una suma y había una resta. Y esta es básicamente pues la operación que se debe hacer cuando tengo pues varios fraccionarios. Con el máximo como múltiplo, pues ese es lo más común. No significa que no se pueda hacer de otra forma, pero sí, digamos que esa es la forma pues común que se utiliza. ¿Listo? Si alguna vez pues le enseñaron de otra forma, no hay ningún problema. La idea es que este mismo ejercicio, de la forma que usted lo hace, pues también le debe dar uno, ¿sí? O le debe dar 6/6 y eso pues es un unitario. Realmente a la hora de simplificar, pues es uno. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones en esta operación de fraccionarios? Sí, ¿Problema? buenas tardes. Una pregunta. Bueno, ¿Con un múltiplo siempre me va a dar mayor o va a haber la ocasión donde, digamos, sea el mínimo como múltiplo sea menor que el por el que debo multiplicar, en este caso, por el 3 porque vamos a multiplicar, digamos, en vez de el múltiplo fuera 6 fuera, digamos, 2 y sale de la pues, misma forma. pues lo que pasa es que como esos son los menores números 2 y 3, entonces un número menor a 2 pues no va a ser común para un número pues mucho mayor. Entonces siempre es va hacia adelante. ¿Sí? Si usted coge el Correcto. 2, Pero si fuera, digamos, más grande las fracciones, digamos, si fueran más grandes las fracciones, fueran 9 de sextos, algo así, ¿sí? siempre va a aumentar. ¿Sí? Ah, ok. Entonces siempre va a ir hacia adelante, digámoslo así. Oh, Lo ok. mismo el 3 va a ir siempre hacia adelante y lo mismo el 6. Bueno, de pronto lo alcancen, pero este también tiende a ir hacia adelante hasta que encuentren un punto en común. ¿Sí? Pero pues hacia atrás no tienden a ir, siempre van hacia adelante. ¿Sí? Ok, gracias por la aclaración. Bueno, y ese punto en común pues es el importante. En este caso pues da la casualidad que el punto en común en el 2 y el 3 pues es el 6. Y el otro número pues no tuvo que moverse porque el 6 pues ya es el 6 y ese es el punto común. Pero si estuviera mucho más adelante, pues tocaría hallarlo, ¿sí? ¿Cómo se halla? Pues haciendo esta operación
del mínimo común múltiplo. ¿Sí? Claro, después de este punto en común, pues puede haber mucho más, pero el primero que yo me encuentre es el mínimo. ¿Mm? Después, pues puede haber otros puntos en común mucho más adelante, pero pues ese no es el que estamos buscando es el primero que se nos encontremos, ¿sí? El más bajito, digámoslo así. Puede haber muchos más altos, pero el más bajito es el que estamos buscando en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso sigue siendo, esta es una operación pues eh, de fraccionarios, de suma-resta también, y en este caso pues son varios a la vez, ya no es solo dos que pues habíamos visto la forma de dos bastante sencilla, en este caso la de tres o más pues ya se complica, pero no significa que no se pueda solucionar, también se puede solucionar. Entonces acuérdense de este método porque por allá habrá unas resistencias lo más de chéveres en electricidad y de pronto pues puedan utilizar fraccionarios en vez de complicarse pues la vida, pues los fraccionarios a veces le facilitan a uno el trabajo. ¿Listos? Bueno, mm, voy a moverme por aquí a un ladito. ¿Listos? Em, y vamos a ver si cuadramos uno por aquí. A ver, inventémonos uno de 5 cuartos menos 3 octavos. mm, Menos 1 medio más 2/1. Listo. 4 fracciones. Em, Traten de resolverlo a ver cuánto nos da. ¿Listos? ¿Cuánto sería el resultado aquí? Pues intenten resolver ese fraccionario. 5 cuartos menos 3 octavos menos 1 medio más 2/1. 2/1 es 2, pero ahí lo estamos tratando como fraccionario. ¿Sí? Traten de solucionar ese. Me cuentan cuánto sería el resultado. Solo resultado, no hay ningún problema. Bueno, espero que lo resuelvan con fraccionarios, ¿no? No con calculadora, eso es trampa. Igual me lo cuentan en fraccionarios, ¿no? Me dio 19 octavos. Te dio 19 octavos, muy bien. Aquí ya habíamos sacado el 8, ¿no? Miren que ya había sacado aquí el 8, o de dónde salió la parte de abajo, que es un 8. ¿Alguien más? ¿Algún otro número? Por lo menos ya sabemos que nos da octavos. Verifiquen a ver la parte superior, a ver cómo les da.
¿Listo? ¿Sí les funcionó? ¿Alguien más? ¿No hubo problema? Estos son los valores después de hacer la operación. 8 dividido en 4 da 2 y multiplicado por 5 da 10, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces aquí ya puedo empezar pues las operaciones eh, de suma, resta, ¿no? Que tengo aquí y pues al final esto me da 19 octavos. ¿Listos? Ese es el resultado de esa operación, 19 octavos, para que lo tengan presente. Bien, no se les olvide pues practicar estos fraccionarios que son bastante fáciles. Esas son operaciones pues bastante sencillas. Solo es pues sentarse y practicar un poquito más. ¿Listo? Y hacer esas operaciones pues le van agilizando a uno la forma de hacer las operaciones y va a pues mejorar esa partecita. ¿Listo? De resolver operaciones. En este caso pues matemáticas. ¿Listos? Bueno. Bueno, aquí había hecho suma resta. Voy a aumentarla aquí. Y otra operación que se puede hacer con las fracciones, pues es la multiplicación. ¿Listos? Esa es otra de las tantas opciones que se puede hacer también entre fraccionarios. Bueno, ahí me quedó más o menos como alineadito. Bien, entonces en este caso voy a escribir un fraccionario. 2/3 por 3/5. ¿Listos? Bien. ¿Qué se hace aquí en este caso? Primero tengo que operar, ¿sí? Y en este caso la operación, voy a colocar aquí un color. La primera operación que voy a realizar en una multiplicación tiene que ver con el numerador. Entonces, ese numerador, ¿no? Y esta es una operación bastante sencilla, eh, se va a multiplicar en línea. Y lo siguiente que voy a hacer es coger los denominadores y también voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicarlos en línea. ¿Listo? Entonces, en este sentido es que voy a hacer la operación. Y aquí también voy a hacer la operación. ¿Listos? Entonces, 2 por 3 me daría 6 y 5 por 3 me daría 15. Esa sería pues la fracción. ¿Se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Por ejemplo, tercera le podemos sacar. Tercera o dividirla por 3 si le quieren ver así. Tercera de 6, 2 y tercera de 5, sí, de 15, perdón, 5. ¿Listo? Y ese ya simplificado pues sería así. 2/5. Entonces, esa operación es pues muy sencilla, ¿no? Todas las multiplicaciones pues se realizan en este caso en línea, para que lo tengan presente. Mm, Necesito ahora texto. Y otra que nos queda, la división. ¿Listo? División. Por aquí voy a colocar otra vez el rojo. Por ejemplo, 5/3 dividido 2/7. ¿Listos? Mm, Aquí digamos que hay eh, algo que casi siempre nos enseñan, que hablan de los extremos y los medios. Em, Voy a moverla un poquito más hacia arriba. Y esto pues tiene otra forma de escribir, como si fuera una división. Entonces, por ejemplo, la voy a escribir 5/3 dividido 2/7. Cuando están hablando de los extremos, ¿sí? Están hablando del número más extremo en la parte superior y del extremo en la parte inferior. Y cuando están hablando de los medios, están hablando de estos dos numeritos que están aquí en la mitad, ¿sí? Por eso lo escribí pues de esa forma. Cuando hablan de extremos y medios, pues es una operación entre los extremos y es una operación entre los medios. ¿Cuál sería la operación? Pues una multiplicación. Pues 5 por 7, ¿sí? Los extremos sobre
3 por 2, que son los medios. Y esa pues es básicamente una división, ¿sí? O una forma de dividirlo. Bien. 5 por 7, 35. Y 2 por 3 pues me da 6. ¿Listo? Y esa sería pues la forma de solucionar la división. Hay otros pues que no necesitan hacer esta escritura, solo los colocaba como para que se dieran cuenta cuáles son los extremos y cuáles son los medios, y simplemente lo hacen en cruz. Entonces colocan la multiplicación 5 por 7, la colocan en la parte de arriba, ¿no? Que les daría 35, y en la parte de abajo pues 2 por 3, 6. ¿Listo? Y esa es la operación que hace, como una operación en cruz entre esos dos. Pero pues yo las escribí así para que la vean pues por la parte de extremos y por la parte de medios. Entonces un producto entre extremos y un producto entre medios. Esa es básicamente la forma de dividir pues un fraccionario. ¿Bien? Ténganlo presente, pues como les digo, hay operaciones con fraccionarios que tenemos que tener pues muy presentes sobre todo para unas partes de electricidad que, como les digo, es mucho más fácil solucionar con fracciones que otra cosa. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema, sencillo. Esas dos operaciones pues son mucho más sencillas, más facilitas, ¿sí? Si las queremos complicar, pues le metemos más fraccionarios, pero pues así digamos de a pares, pues es bastante sencillo. Y se puede resolver, ahí no hay ningún problema. Bueno, no he cambiado aquí mi herramienta. Voy a irme por aquí abajito. Y ahora sí, lo que a ustedes les gusta, que es potenciación. ¿Listo? Ya dejamos los fraccionarios a un lado y ahora vamos a ver pues la parte de potenciación. Bien, dentro de la parte de potenciación, recuerden que habíamos hablado de pues cómo está escrito una potencia. Una potencia siempre tiene una base, ¿no? Y tiene un exponente. Em, lo que me indica la potenciación es en la operación entre la base y el exponente. ¿Qué se tiene que hacer entre la base y el exponente? ¿Sí? Eso es lo que se hace en la operación. En este caso, uy, escribí este número al revés, perdón. Bueno, escribí fue la E. Voy a escribir ahora sí un número. Bien, digamos que este es bueno, el 8, ¿sí? Y tiene un exponente, por ejemplo, 3. Entonces, básicamente me está diciendo, coja la base, ¿sí? La base, y multiplíquela tantas veces por sí misma, como me indique el exponente, que es el de arriba. Entonces, ¿cómo sería la operación? Pues cojo el 8 una vez, lo multiplico 2 veces y lo multiplico 3 veces. ¿Listo? Ese sería el resultado de la operación. Me está indicando que coja esa base, el 8, ¿sí? Una vez, 2 veces y 3 veces. Y lo que tengo que hacer es una multiplicación. ¿Bien? Entonces, esa es la operación que me está indicando la potenciación. O lo que debo hacer cuando tengo un número que está con una potencia. Sin embargo, pues también se puede hacer operaciones. Y yo me puedo encontrar no solo una potencia, sino me puedo encontrar varias. Que estén, por ejemplo, reunidas, ¿no? O estén haciendo algo, ¿no? Como operaciones básicas como las que acabamos de ver. Em, por ejemplo, bueno, acordémonos también que ayer habíamos hablado de qué pasa cuando una base está con una potencia de 0 y qué pasa con una base cuando está en 1, ¿no? Aquí recuerden que el resultado siempre es 1 y la base cuando está elevada a la 1 siempre da la misma base. ¿Listo? Esas dos reglitas pues ya las habíamos hablado ayer sobre la parte de potenciación, ¿no? Pues lo demás sí ya lo podemos operar o lo podemos encontrar con ciertas operaciones adicionales. ¿Listos? Bueno, por ejemplo, tengo una base,
por ejemplo, el 3, ¿sí? Que es una misma base en este caso para esos dos, hago una operación y tengo un exponente diferente. En este caso, por ejemplo, el 2 y en este caso tengo un 5. ¿Mm? Esto sería pues básicamente una multiplicación entre potencias, ¿sí? Encontrarme dos potencias y que en algún momento pues tengo que multiplicarlos. Una forma sencilla pues es encontrarnos con una potencia que tenga la misma base, ¿listo? Y cuando tienen la misma base, pues lo único que se puede hacer aquí, o la forma de resolver, es dejando la misma base, ¿sí? Y los exponentes son los que van a hacer una operación que se llama suma, ¿listo? Esto al final, pues, sería 3 a la 7, ¿listos? Esa sería, pues, la forma de resolverlo. Bueno, ¿cómo se podría comprobar? Pues haciendo este por separado, haciendo este por separado, multiplicándolos y obteniendo pues el mismo resultado que aparece aquí de 3 a la 7. ¿Listo? Si lo quieren hacer ahí rápidamente en una calculadora, pues lo pueden comprobar y lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, esa sería básicamente pues una multiplicación, teniendo en cuenta que esta forma se realiza es cuando la base es similar. Pues cuando la base es similar, la base es igual, no similar, perdón, es igual. Entonces usted lo que hace es sumar los exponentes. ¿Listo? Esa sería pues la operación que yo debo realizar. Sumar los exponentes cuando la base es similar. Mm, Otra operación que podemos encontrar con estas potencias, por ejemplo, son las divisiones. Entonces, por ejemplo, vamos a mover perdón. Em, Vamos a mover un poquito más abajo. Voy a cambiarle por aquí de color. Y puedo encontrar, por ejemplo, una división eh, de números que tienen potencias. Por ejemplo, 3, ¿sí? Pongámosle una división por otra base similar, en este caso 2 de exponente, y eso pues es una división entre dos potencias que tienen la misma base. ¿Qué pasa aquí? Mm, Pues una de las cosas que tienen en común es que las bases, cuando son similares, pues siempre se dejan las mismas bases. Entonces en este caso el 3 pues va a permanecer, ¿sí? Solo que aquí va a variar la operación y vamos a tener aquí el 4 que teníamos en la parte superior y le vamos a restar el que está en la parte inferior. Entonces, esto me daría, o una división me daría la misma base y la diferencia entre las dos. En este caso, me daría 3 al cuadrado. ¿Listos? Esa sería pues la forma de solucionar una división entre potencias. Si de pronto se la llega a encontrar, pues es relativamente fácil. Lo que pasa es que a veces uno no se acuerda. Pero pues lo más fácil es, ¿qué sería? Encontrarse una potencia que tenga la misma base. Miren que las dos operaciones pues son bastante sencillas. Si es una multiplicación, pues se suma y si es una división se resta. Pero solo en el caso de que eh, aplique pues la misma base. ¿Listos? Eso es algo de las características que se tiene. Em, Cuando son distintas bases, pues ya hay unas cositas que no se pueden realizar y otras que sí se pueden realizar, pero pues llegamos hasta cierto punto con las bases que son distintas porque no se pueden, eh, sino al final pues terminar resolviendo. O sea que al final tengo que resolver esta potencia antes de hacer alguna otra operación. Eso es lo que de pronto va a variar, ¿sí? Que yo al final pues termino primero haciendo la potencia antes de hacer pues la multiplicación final. ¿Mm? Eso es lo que puede variar si tienen distintas bases. Bueno, otra operación, por ejemplo, que yo me encuentre dos números. Por ejemplo, un número, por ejemplo, como el 3 está multiplicado por el 2 y tras de eso eleven em, esos dos números a una potencia, ¿sí? En este caso, pues es bastante sencillo la solución. En este caso, ¿qué se hace? El exponente que tengo acá
se le va a pasar a las dos bases. ¿Listo? Cada uno se le va a entregar el mismo exponente. Entonces yo tengo aquí 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. ¿Listo? Y eso sería como pues lo podría solucionar. Después pues soluciono 3 al cuadrado, después soluciono 2 al cuadrado y después por último hago la multiplicación. Entonces en este caso sería pues 9 por 4. ¿Listo? Bien, esa sería la forma cuando yo tengo dentro de un paréntesis y tengo pues un exponente que está afectando lo que está dentro del paréntesis. Lo que hago es empezar a repartir ese exponente a los elementos que estén dentro del paréntesis. Siguiendo ese mismo principio, vamos a ver un poquito más para acá. Siguiendo ese mismo principio, pues pasa lo mismo con la división. Por ejemplo, 3 dividido 2 y todo esto está elevado, por ejemplo, a la 4. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues al 3 le coloco el exponente 4 y al 2 también le coloco el exponente 4. En este caso, pues esos exponentes tienen que aplicarse por separado a los dos elementos. Y después si resuelvo, ¿sí? Resolvería pues el 3 a la 4, el 2 a la 4 y después haría la división. Entonces, cuando tengan un paréntesis que esté afectando otros valores internos, pues simplemente lo que hacen es pasarle ese exponente a los dos términos que tengan ahí, ¿sí? Sea división, sea multiplicación, igual se lo tienen que pasar. ¿Listo? Ese sería pues una forma de solucionar ese elemento. ¿Mm? Bueno, ¿qué otra pasaría así como rara? Em, bueno, hay otra también rara. Bueno, rara no, que también se puede observar dentro de las potencias. Voy a ver dónde la escribimos, por aquí abajito. Y de pronto es que usted encuentra una potencia negativa. Entonces, por ejemplo, usted tenga un 2, ¿sí? Y ese 2 pues en algún momento tenga un número negativo. Por ejemplo, no sé, el 3. ¿Listo? Mm, Básicamente esto es em, pues una operación que uno puede realizar, ¿sí? Bastante sencilla, basándose, digamos, en este principio que está aquí arriba, ¿sí? En esa resta, de esa división. ¿Por qué? Porque esta operación que yo tengo acá, ¿m? Si yo la viera de esta forma, se podría utilizar la misma base, ¿sí? El menos 3, y para que no se afecte ese menos 3, pues un 0. 0 menos 3 pues me va a dar menos 3. Mire que es como la misma forma que tengo escrito, ¿sí? Pensemos lo que eso fuera una división. Y si esto es una división, pues al final, ¿cómo la puedo escribir? La puedo escribir 2. Recuerden que el primer numerito es el que va arriba. 2 a la 0 sobre 2, ¿sí? Y aquí sí, pues esta operación de menos, pues es de la división. Si yo quito este menos, pues reemplazo por el símbolo de la división y al final sería solo un 3. ¿Mm? Solucionemos. Pues aquí 2 a la 0, ustedes ya saben cuánto da 1. Y este número de acá, pues podría ser 2 a la 3 igual. Y esa operación, pues básicamente es lo que uno puede utilizar cuando tiene fracciones negativas. Bueno, digamos que esto de aquí a la mitad uno no lo hace. Simplemente es como para que lo tengan en cuenta que esto se puede pues utilizar el principio de la división de la misma base. Básicamente uno lo que hace es, por ejemplo, eh, tener 2 a la menos 1 y uno pues para quitarse ese menos de encima, escribe un 1 y eh, en la parte inferior pues escribe el exponente. Bueno, cambiémoslo por un 4. Y aquí le ponemos un 4. ¿Listo? Esa es la forma de quitarnos o deshacernos de ese menos, que sería pues a veces el que lo asusta a uno, ¿no?
El que de pronto uno dice, uy, ¿cómo solucionamos ese menos ahí? Pero pues eso se puede solucionar de esta forma, teniendo en cuenta la división de la misma base, ¿no? Eh, y al final pues me quedaría 1/2. Soluciono el 2/4 y después el 1 sobre la respuesta que me dé. ¿Listo? Esa sería pues tener un exponente negativo, que sería pues básicamente una de las cosas que podría aparecer cuando el exponente es negativo. Cuando la base es negativa, por ejemplo ese mismo 2, ¿sí? Eh, pongamos a la 2, pues eso sigue siendo la multiplicación. Acuérdense que esto es una multiplicación y entonces básicamente lo que hago es coger el 2 y multiplicarlo por sí mismo, por un menos 2. En este caso tengan en cuenta que también hay una ley para los símbolos y las multiplicaciones y recuerden que un símbolo negativo por un símbolo negativo, pues eso siempre me da positivo. O sea que la respuesta en algún momento me tiene que dar positivo. Bien, bueno. Esas serían pues dos formitas también que van a encontrar y que también pues es eh, necesario tenerlas en cuenta. Tengan en cuenta esos daticos porque pues a veces te complican un poquito las cosas. Sí, usted de pronto piensa en la forma fácil, pero realmente es una combinación de dos formas fáciles. ¿Sí? Solo que pues uno tiene que pensar pues de una forma más sencilla para solucionar primero una cosa y después solucionar otra. ¿Sí? Y pensar pues en estas reglas sencillas es lo que uno siempre hace. Piense en la solución más sencilla y después sí, eh, pues solucione todo el conjunto, digamos, por partes, ¿sí? Para que puedan después solucionar pues una operación de pronto más compleja. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Las potencias pues son relativamente fáciles de operar, ¿sí? Solo es tener estas reglitas en cuenta y ya pues se puede ir solucionando por partes, tener en cuenta cómo se hace la multiplicación, la división, cuando son de la misma base, ¿sí? Estos son pues elementos que uno tiene en cuenta. Cuando están elevados pues dos números con un paréntesis, cuando son potencias negativas y esas reglitas pues le ayudan a uno a solucionar varias cositas. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones con la parte de potenciación. Ay, ¿cómo se podría resolver cuando la base es diferente? Digamos, en la guía salen a ciertos ejercicios como que la base es diferente. Bueno, venga a ver dónde escribimos por acá. Esto me mueve, sí. Listos. Miremos la base. Aquí solo hay, digamos que una forma que se podría de pronto llegar a simplificar un poquito, pero no es que se pueda resolver. Prácticamente toca resolver todo pues por separado. Primero las potencias y después hacer, digamos, operaciones como la multiplicación. Mm, ¿Listo? Bueno, voy a colocarla por aquí abajito. Entonces, por ejemplo, un ejercicio. 3/5 por 6/4 por 2/3. ¿Listo? Lo que estamos buscando es que en algún momento nosotros tengamos diferentes bases, pero que esas bases, eh, a lo que se trata de buscar para que poderlo simplificar o para poder hacer las operaciones más fáciles, es que estos sean o tengan factores primos, ¿sí? O que las bases sean factores primos o números primos. Recuerden que los factores primos son 2, 3, 5, 7, ¿sí? 11, bueno, etcétera. Ahí está el 17, bueno, etcétera. Lo que se está buscando que las bases pues inicialmente se puedan operar y se puedan operar con este tipo em, de factores. Si yo no encuentro uno, en este caso el 6, mire que no está ahí ubicado, yo puedo hacer algo con esa base, ¿sí? En este caso pues digamos que esa es la base diferente y voy a buscar que eso se vuelva pues un factor primo. ¿Cómo podríamos volver este numerito
digamos que es el diferente, que en este caso es un 6, mire que ese no es un primo, em, es convertirlo a, a factores primos o convertirlo a números, ¿sí? Ese 6, convertirlo a números que efectivamente pues me, me representen este mismo 6. ¿Listo? ¿Qué me va a representar ese mismo 6? Por ejemplo, algo que usted conoce en factor primo, el 2, y algo que también conoce usted, que es el 3. ¿Listo? Entonces, estos dos numeritos, cuando usted los multiplica, eh, pues básicamente me van a dar esa misma base. ¿Listo? Em, y aquí lo único que se hace, pues, es colocar eh, el mismo exponente a los dos. ¿Listo? Cuando ya tengo estos dos o este número separado, ya puedo hacer otras cosas diferentes. Por ejemplo, eh, empezar a mirar cuáles son de la misma base y operarlos de la misma base. Por ejemplo, estos que tienen la misma base, puedo hacer la operación, ¿sí? Y estos dos que tengo en la misma base, pues puedo hacer la operación. Aquí me quedaría 3 novenos por 2 séptimos. ¿Listo? Y aquí pues no tengo ni las mismas bases ni tengo las mismas exponentes y aquí sí obligatoriamente ya me toca operar, hacer el 3 novenos y hacer el 2 séptimos y después multiplicarlos. ¿Sí? Digamos que en este caso es pues una de las excepciones que se puede tener, pero básicamente pues no pudimos hacer nada, simplemente eh, dividir en factores primos un número que pues no era un factor primo y ya, eso es todo lo que se puede hacer con esas operaciones cuando tienen distintas bases y distintos exponentes. Entonces eso es lo máximo que se puede hacer, ¿listo? De resto pues las demás operaciones no, digamos que no hay unas reglas que me puedan facilitar el trabajo ahí. Y pues al final termina uno haciendo todas estas operaciones por separado, cuando son, digamos, solo factores primos, ¿sí? Cuando son solo primos, mire, aquí ya son solo primos, digamos que todos fueran diferentes, que hubiera aquí, por ejemplo, un 7, un 5, pues ahí ya no habría forma digamos, de utilizar alguna regla para poder simplificar, ¿sí? Ahí sí ya no habría forma, ¿no? Y esa es, pues, digamos que la única forma que se podría de pronto tratar de solucionar. Y solo porque este número, pues, terminó siendo, sí, lo pudimos descomponer en dos factores primos. Pero de resto, no se puede hacer, pues, algo más sencillo, ¿sí? Con el resto de las operaciones. Bien, bueno, mm, listos. Eh, Potenciación, entonces, pues básicamente hay que aprenderse las operaciones sencillitas. Acordarse de cómo se opera una división, de cómo se opera una multiplicación, ¿m? Cómo se operan las multiplicaciones, cómo se operan las divisiones, los números negativos, ¿sí? Y ese tipo de elementos, pues, que también están dentro de paréntesis, que es, pues, básicamente con algunas reglas que me van a permitir solucionar potenciación. ¿M? De resto, pues, no es que se pueda hacer tampoco muchas operaciones, pero pues siempre nos van a forzar de pronto con algún ejercicio en poder hacer de pronto alguna operación que tenga que, no sé, que de pronto tenga que aplicar multiplicación y después tenga que aplicar división, o estén dentro de un paréntesis y después tenga que hacer, no sé, una división, ¿sí? Y eso, pues, esa combinación sí la pueden ver cuando ya empiecen a aplicar, pues, varias de estas reglas al tiempo. Como les digo, pues toca pensar en solucionar las reglas que son bastante sencillas y después seguir solucionando las otras reglas. Para que lo tengan presente, esa sería como la forma de solucionar. ¿Listos? Bueno, vamos a ver, vamos como de tiempo, vamos más o menos bien. Bueno, estos serían fraccionarios, eso sería potenciación. Em, Fraccionarios, potenciación. Listo. Orden de operaciones, igualdades. Bueno, veamos aquí esta nueva orden de operaciones un momentico. Esta es bastante sencilla. Em, Voy a mover por aquí a un ladito. Esa orden por lo general también se conoce como una jerarquía. Entonces a veces lo van a encontrar como jerarquía de las
operaciones. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son básicamente las operaciones que nosotros tenemos o las que hemos utilizado ahorita? Por ejemplo, la multiplicación, la división, ¿sí? La suma y la resta. Operaciones pues muy básicas. ¿Cómo serían las operaciones o cómo sería la jerarquía? ¿Sí? Y esto se refiere a cómo debo solucionar un ejercicio basado en estas operaciones. Em, Aquí arribita, cuando yo agrupo, digamos que la jerarquía o el que tiene más prioridad es la operación que tiene paréntesis. ¿Listo? Esa es la que tiene más prioridad y eso es lo primero que yo debería solucionar. Em, lo otro que debo solucionar ya de segundas son las operaciones de multiplicación y división. ¿Sí? Hay que tener esa prioridad. Y después la suma y la resta. ¿Listo? Bueno. Lo otro es que puedo encontrar varias. Puedo encontrar un revuelto de estas. Entonces, tengo que pensar, por ejemplo, en otra cosa, que es que las debo solucionar de izquierda a derecha. ¿Listo? Esa también es la forma de solucionar esta jerarquía. Porque puedo encontrar muchas. Entonces voy a empezar primero de la izquierda, empezar a mirar a ver cuál de estos me encuentro, ¿sí? Y después empiezo a solucionar hacia la derecha. ¿Listo? Bueno, eso sería pues una jerarquía. Voy a moverme un poquito más abajo y hacemos una operación. Bien, por ejemplo, alguna sencilla. Pongamos aquí de rojo. 3 más 5 por 2. ¿Listo? Digamos que esa es una operación. Bueno, miramos la parte inicial, 1. No tenemos paréntesis, entonces pues ahí sí no lo vamos a tener en cuenta. Vamos al 2 y empezamos a mirar que la prioridad debería ser la multiplicación. Entonces voy a mirar aquí en este número de izquierda a derecha quién tiene ese símbolo de operación o bueno, si tuviera una división, pues también. En este caso, lo primero que yo tengo que resolver es esto, que es esta multiplicación, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que resolver. Entonces, 5 por 2, 10. ¿Sí? Y lo que tengo que solucionar después es la suma. En este caso, eh, es de 3. Y esto al final, pues me da 13. ¿Listos? Esa es la forma de solucionar. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera solucionado de otra forma? Entonces, por ejemplo, desde la izquierda a la derecha nomás. 3 más 5, 8. ¿Sí? Por 2, esto me da 16. ¿Listo? Entonces, eso hubiera sido si yo hubiera empezado solo de la izquierda y solo tener en cuenta pues la parte izquierda, sin tener en cuenta la jerarquía de las operaciones. Y mire que el resultado pues es distinto. Y eso es lo que a veces nos pasa, por ejemplo, en la calculadora, que nosotros colocamos todos los números para que los opere, ¿sí? A veces pues no utilizamos, por ejemplo, estos paréntesis y pues a veces cometemos errores y los resultados cambian. Entonces ahí es cuando tengo que tener en cuenta pues la jerarquía de esas operaciones. Si no la tengo en cuenta, pues ahí es donde voy a tener resultados distintos. En este caso, pues este está bien y este resultado pues está erróneo. ¿Mm? Por la forma en que lo realicé. ¿Listo? Y 5 más 3 pues no se tendría que haber operado primero. 5 más 3, eso me daría 8 y después lo multiplico por 2, pues me da 16 y eso ya, ahí ya fue donde cometí el error. ¿Listo? En haber tomado pues primero la suma antes de la multiplicación. En cuanto a esa jerarquía. Dos operacioncitas que parecen muy sencillas, pero donde uno la tome mal, pues le da una respuesta errónea. ¿Sí? Bien, por ejemplo, mm, menos 4 por 3 por 5 más 2 por 8 menos 3
por 7. ¿Listo? Bueno. Entonces, paréntesis no hay. No puedo utilizar paréntesis. La X sí hay, la multiplicación. Aquí hay multiplicaciones y sumas. Y lo otro, como hay muchas multiplicaciones, pues no se les olvide que toca empezar por la izquierda. Entonces, lo primero que voy a operar son estos dos. ¿Listo? Entonces, esa sería pues la primera opción, que afortunadamente pues está pegada a la otra. Entonces, digamos que yo puedo solucionar primero estas multiplicaciones. ¿M? Y no habría ningún problema. Aquí este sería el problema porque aquí si viene un más, después viene una multiplicación, entonces lo que yo solucionaría es esta parte. Por aquí viene un menos y después viene otra multiplicación. Entonces solucionaría esta parte. ¿Listo? Esa sería pues, digamos, el orden eh, que yo tendría en cuenta. Entonces, ¿cuánto me daría este resultado de acá? El primero. ¿Quién da más? 60, ingeniero. Menos 60, ¿Cuánto daría este primero? menos 60. 60, ¿no? Menos 60. Eh, porque tenemos un menos, ¿no? Pilas, pilas porque tenemos un menos. ¿Cuánto me daría aquí? Menos Menos 60. 60. ¿Listo? Ese me daría la primera operación. Tengo un más. Bueno, ¿cuánto me daría este de acá? La siguiente, 2 por 8, 16, 16. Sí. Menos 17 por 3, 21. 21. 21. ¿Listos? Eso me daría. Entonces ahí ya puedo empezar a solucionar eh, esas sumas y esas restas. ¿Listo? Puede ser que usted tome los dos negativos. Entonces usted diga que efectivamente aquí hay un menos 81, ¿sí? Más un 16. ¿Listo? Los positivos. ¿Y eso al final cuánto me da? Menos ¿Cuánto? 97. Menos 65. Menos 65. Muy bien. Aquí es simplemente intercambiamos aquí, le cogemos a 16, le restamos 81 y pues eso nos da un número negativo. Entonces, ojo con esos negativos porque esos también cuando están ahí colocados adelante de unos numeritos, así como aparecen acá, pues eso también me cambia la operación, ¿no? Pues ojo con esos negativos porque eso también puede afectar. En este caso, pues efectivamente la operación da menos 65. ¿Listos? Esa sería la operación que estaríamos realizando aquí. Bueno, hagamos otra por aquí. Más abajito. Em, por ejemplo, 5 más 3 por 2 más 4 menos 2 por 3 por 2. ¿Listos? Bueno, operación. Entonces, paréntesis no hay. En este caso no hay paréntesis. Símbolos de multiplicación sí hay, pero tenemos símbolos de más adicionalmente. Entonces empezamos a resolver por la izquierda. Primero resolvemos este. 2 por 3, 6. ¿Sí? Y después resolvemos alguna otra multiplicación que haya. En este caso, esta multiplicación es la que podríamos resolver. ¿Cuánto da esa multiplicación? Menos 12. Menos Menos 12. 12. Sí, señor, menos 12. Y aquí no se les olvide que hay unas sumas, más 4. ¿Sí? Y por acá está el 5. Listo. Entonces, ¿cuánto me daría al final esa operación? 3. Eso, muy bien. 3. Ese sería el resultado de esa operación. ¿Sí? 15 menos 12, pues me da 3. Y eso, pues, de acuerdo a las
a la secuencia o a la jerarquía de las operaciones. Acuérdense que yo hubiera podido pues solucionar 8, después por 2, después más 4, después menos 2, después por 3, después por 2, y ahí sí ya me hubiera dado otro resultado distinto, nunca me hubiera dado 3. Entonces ahí ya es cuando uno pues se da cuenta de esas variaciones. Bueno, ahora sí, nunca cambio aquí, se me olvida cambiar ese lapicito. Uno con paréntesis, a ver. Pensemos en uno con paréntesis. Menos 7, menos 4, más 2, más 5, menos 3 por 8. ¿Listos? Bueno, entonces, primero que tengo que resolver lo que está entre paréntesis. Entonces, obligatoriamente tengo que hacer esto y esto. ¿M? Dentro de la jerarquía, lo primero que tengo que solucionar son los paréntesis. Entonces, me quedaría pues el número inicial que tengo acá, cuando lo coloco así con los sin ningún símbolo en la mitad y con los paréntesis, acuérdense que esto es como si fuera una multiplicación, ¿no? Ese numerito. Entonces, eso sería una multiplicación, por aquí habría una suma, entonces, primero los paréntesis como prioridad. Menos 7, el por, lo que esté en el paréntesis, en este caso sería menos 2. ¿M? Eso es lo que está en el paréntesis, más 5, en este caso menos, y lo que está en el paréntesis. 8 por 3, 24, menos 24. Bueno. ¿Cómo nos deshacemos de esos paréntesis? Pues en este caso, este es el, digamos que es el que se puede uno deshacer más fácil. Aquí sería más 5, menos por menos da más, y aquí sería más 24. En este caso, de este lado también se podría hacer esto es una multiplicación, o sea que también los símbolos también me funcionarían. Esto me daría un símbolo positivo, menos por menos da más, y 7 por 2, 14. Y eso es básicamente la operación. ¿Listo? En este total sería 43. Entonces, primero los paréntesis, ¿sí? Después las operaciones de multiplicar. En este caso, bueno, empecé por la de este lado, que debía haber empezado por la del 7, y haber solucionado primero el 14, ¿no? Y después haber solucionado pues esta multiplicación. Y al final pues haberle sumado el 5. ¿No? Ese es básicamente el orden que hubiéramos hecho. Sí lo hice de derecha a izquierda y ahí sí me equivoqué. Pero pues tocaba hacerlo de izquierda a derecha. Primero hacer el 7 por 2, ¿sí? Y después hacer esta multiplicación. Esa sería el siguiente paso. Y después sí solucionar la suma. En este caso, pues 43. Bien, esa sería pues una orden jerárquica y toca pues acordarse de esos 3 pasitos bastante sencillos. Bien, o lo que no era este. Por ejemplo, 2 al cuadrado más 3 por 7 más 5 por un 2 al cubo. ¿Listos? Esta operación que está ahí. ¿Cuál sería el primer paso en este caso? Solucionar qué parte. Y la voy a colocar por aquí en azulito. ¿Cuál sería la primera parte que debo solucionar? Según la jerarquía. Los paréntesis. Sí, señor. Entonces, primero solucionamos los paréntesis. ¿Listo? Lo que esté ahí es lo primero que tengo que solucionar. Entonces, por la izquierda, 2 al cuadrado, 4, más 3, esto me da 7. ¿Listo? Y por el otro extremo, entonces 2 al cubo
sería 8. ¿Listo? Y eso es lo que tendría aquí. Bueno, me muevo un poquito más hacia abajo. Doy espacio. Borro este 8 que me quedó muy arriba y lo vamos a colocar por aquí. 8. ¿Listo? El resto de las operaciones pues lo podemos estar indicando para después saber qué debemos hacer. Aquí hay un por 7, después un más 5 y por supuesto un por 8. Bien, segunda parte que debemos realizar ahí, ¿cuál sería? Las multiplicaciones de izquierda a derecha. Bien, entonces primero solucionamos esta y después solucionamos esta. Entonces, ¿aquí cuánto nos daría en la primera? ¿Cuánto nos daría? 49, 49 y la segunda, 40. listo. Y lo último que nos queda pues es una suma. Y esa suma pues ya nos va a dar 89 en este caso. ¿Listos? Esa sería pues la forma de solucionarlo con una jerarquía o aplicando las jerarquías de las operaciones. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, no hay ningún Profe, problema, todo perdón. bien, cuénteme. Profe, porque usted dijo aquí 2 al cubo 8. ¿De dónde sale ese 8? ¿2 al cubo 8? 2 por 2, 4 por 2, 8. Cubo, vea. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Lo está mandando al 3 veces, ¿sí? 3 veces la base, vea. 1, 2, 3. Ah, listo, bueno, gracias. Bueno, ¿listos? Y lo mismo aquí, aquí sí son solo 2, ¿no? Acuérdense que no es una multiplicación de este por este, es 2, coja la base y multiplíquele tantas veces como dice el exponente. En este caso, 1 y 2. Eso es lo que básicamente me está diciendo que haga la operación. Bueno, entonces esto es, digamos, parte de la parte inicial. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí y mañana les cuento un poquito de esta parte que ya sigue, que son las igualdades. ¿Listo? Bueno, por ahora entonces quedamos en el 3.4 y mañana ya les cuento pues las partecitas que hacen falta aquí. Regla de 3, igualdades y unas conversiones en el taller. ¿Listos? Bueno. Entonces, aprovechen, apliquen aquí las reglas. Por ejemplo, aquí son reglas de operaciones. Es bastante sencillo lo que acaban de ver. Aquí le está preguntando si no, cuánto le hubiera dado si no hace el orden y cuánto le hubiera dado si sí lo deja ordenado, para que se den cuenta pues que las dos operaciones dan distinto. Aquí hay una serie de operaciones que tengan en cuenta. No se le olvide utilizar las leyes. La que usted vea primero, eh, pues acuérdese que es una de las cosas que toque solucionar, ¿sí? En ese caso, y pues esto es parte de la potenciación. Y estas son bastante sencillas, estas son más pues fracciones. Aquí pues lo que había dicho su compañero el día de ayer, eh, realmente pues como lo habíamos pensado, pues esta, digamos, esta operación que sería 2 a la 4, digamos que sería la forma correcta, ¿sí? Porque esa unidad está dividida en 4 partes iguales. Y pues simplemente estoy tomando 2. Entonces, digamos que esa sería la forma inicial que sí pues sería la solución correcta. En este caso habíamos dicho que, miren que aquí son 5 partes. Aquí hay un error. Aquí debería ser 5, ¿sí? Y estoy tomando una parte de esas 5. Entonces tengan en cuenta que las divisiones pues también son importantes porque esas divisiones pues me dicen qué es el denominador. ¿No? La cantidad de divisiones me está indicando cuál es el denominador. Y las partes que están en azul, o si lo quiere ver así como las que está tomando, entonces son las que van en el numerador. Ya si simplifica, pues acuérdense que las cosas se pueden simplificar y la simplificación pues es la que están colocando ahí de segundas. Bien, si les llega a pasar que de pronto tienen algo que simplificar, pues también me pueden colocar la simplificación. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, no hay problema. ¿Todo bien hasta el momento?
Bueno, pues voy a tener aquí la grabación.